Queridos hermanos y hermanas, hoy marcados por el estilo de vida, por la forma de ser y de vivir de los apóstoles Pedro y Pablo, es que compartimos esta experiencia reflexiva y la Eucaristía que el Señor nos regala con esta comunidad que está puesta en oración bajo la figura maravillosa de San Pedro. Y también compartimos y hacemos estas nuestras reflexiones en el marco de los 60 aniversarios de nuestra diócesis de Caguas, y ya puntualizaremos por qué razón en el camino, siendo esta una diócesis que emergió en la década de los 60 para el tiempo en que también surgió el Concilio Ecuménico Vaticano II. Así es que muchas cosas interesantes y detalles han surgido en estos 60 años de historia, como parte del proyecto también de la historia de la salvación, y de la cual nuestra diócesis de Caguas, nosotros los que estamos aquí en parte y otros que ya nos han precedido en el signo de la fe, hemos participado de las maravillas de Dios en este caminar eclesial. Yo quisiera, fundamentalmente me había solicitado el Padre que puntualizara sobre el tema del profetismo como uno de los elementos que marcan la ruta sinodal de nuestra diócesis de Caguas en este tiempo de la historia. Y recordando unas palabras del Papa Francisco en un momento dado de la historia, decía que era importante cuando se acerca el tiempo de reflexionar sobre San Pedro y San Pablo, pensar en dos palabras claves: unidad y profetismo. Unidad y profecía. Obviamente, la unidad y la profecía son elementos fundamentales que nos llevan y nos pueden conducir inexorablemente a lo que es el martirio en su momento, si ese fuera el caso, que era la palabra clave que ustedes acaban de presentar al inicio de la celebración litúrgica de hoy. Yo quisiera y me gustaría compartir entonces con ustedes estas dos palabras claves unidas al tema, obviamente, de el martirio. Cuando nosotros hablamos de unidad, y en este marco de San Pedro y San Pablo, debemos considerar juntos dos figuras que son muy diferentes: Pedro y Pablo. Pedro era ¿qué? Era un pescador, estaba envuelto entre redes y estaba metido en el mar. Un pescador que pasaba sus días entre remos y redes. Y Pablo era un hombre culto, un intelectual, un fariseo que enseñaba en las sinagogas, un fariseo muy culto. Y cuando comprendieron su misión y la asumieron, Pedro se dirigió a los judíos y Pablo ¿a quién? A los gentiles. Miren qué marcadas diferencias. Entonces, cuando sus caminos se entrecruzaron, discutieron
acaloradamente, ¿saben? Y Pablo no se avergonzó de relatarlo incluso en una de sus cartas, especialmente en Gálatas, en el capítulo 2, versículos del 11 y siguientes. Déjenme buscarla por aquí porque quiero mencionar un dato sobre esa carta para desde ahí partir a mencionar el tema de la unidad. En Gálatas 2 dice: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice Pablo, cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en esa simulación, Pedro estaba simulando tremendamente, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, escuchen esto, cuando me di cuenta, dice Pablo, que no andaban rectamente de acuerdo a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y buscando ser glorificados en Cristo, también somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo es ministro del pecado. En ningún momento, de ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Miren qué maravilla. Y usted dirá, ¿maravilla de qué? ¿De una discusión? Pues sí. Porque la búsqueda de la unidad no puede esgrimir las diferencias. Y eso es lo primero que yo quisiera mencionar en esta noche. El que pretenda tener y vivir en una iglesia que no tenga diferencias, está muy mal. Porque desde ustedes mismos y entre ustedes mismos, y de ustedes con nosotros los sacerdotes y los obispos, y nosotros con los obispos, etcétera, etcétera, tenemos marcadas diferencias. Y la iglesia que quiere crecer tiene que entender que desde las diferencias seremos capaces de construir la verdad y lo que Dios quiere. Porque ustedes y yo vamos más allá de las diferencias, porque nos amamos y es una cuestión interior, es del corazón. Nosotros nos amamos más que las diferencias que tenemos, pero vamos a tener las diferencias. Y es bueno tener las diferencias. Y si usted entiende las diferencias con respeto, usted va a poner el pensamiento y las ideologías y las ideas a un lado y se va a ocupar de amar a la persona que piensa como piensa. Eso es todo. Y esa es la verdad de Dios en el camino de la vida, y esa es la grandeza de la unidad. De manera que, mis queridos hermanos y hermanas, este texto bíblico que hemos leído de los Gálatas nos da la oportunidad a ustedes y a mí de entender que Pedro y Pablo eran dos personas muy diferentes, con graves diferencias entre sí,
pero se sentían, ¿qué? Hermanos. Escuchen esto. Ustedes y yo, como ellos, podemos tener graves diferencias entre sí, pero sentirnos hermanos. Mire, esto es como una familia. Esto es como una familia. Una familia unida. ¿Sabe lo que pasa en una familia unida? ¿Qué ocurre? A menudo discutimos. Aunque realmente nos amamos, pero la familiaridad que los unía a ellos no provenía de inclinaciones meramente naturales, sino del Señor Jesús. Él no nos ordenó que nos lleváramos bien. Jesucristo no nos dijo, llévense bien. Jesucristo lo que nos dijo fue que, ámense. Y eso es lo que hicieron ellos, aunque tenían diferencias. Es Jesús quien nos une, sin uniformidades, nos une las diferencias. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, yo lo he puntualizado muchas veces, porque hay gente en la iglesia que se sienten felices porque hay uniformidad. Si el padre Orlando Camacho levanta la pierna así, viene doña ¿quién? Dígame un nombre. Chencha. ¿Quién es Chenchatún? Y levanta la pata también como hizo el padre. Si el padre Pedro hace así, viene el otro y hace lo mismo. Eso es uniformidad. Y la uniformidad no es lo que queremos en la iglesia. Lo que necesitamos en la iglesia es ¿qué? Unidad. Porque la unidad viene y crece. Y en ella nos crecemos, mis queridos hermanos y hermanas, desde la interioridad del ser. De eso es lo que se trata. Porque, repito, Cristo no pide que nos uniformemos. Cristo pide que vivamos unidos amándonos en las diferencias. O sea, que si la diócesis de Caguas tiene un proyecto y nos manda unas instrucciones, las tenemos que hacer al pie de la letra con el mismo acento y con el mismo detallito. No. El padre y ustedes tienen ¿qué? Criterio propio. ¿Qué podemos entonces hacer? Recoger lo que nos envía la diócesis y ponerlo en común y ponerlo en función, porque tenemos que crecer en unidad y no en uniformidad. ¿Qué importa si traigo? Hay gente que se preocupa mucho si se trae la palabra al principio, si se trae después del evangelio, o si se pone una canción de qué sé yo qué. Esas son cuestiones no medulares. Esos son cuestiones y detalles secundarios que se pueden repensar en el diálogo con criterio propio que tiene cada cual. Lo importante es que la esencia, el mensaje, la articulación, el respeto, el amor en nosotros, en la diócesis, nos haga crecer como iglesia. Esa es la clave. Lo demás son detallitos. He dicho esto porque nuestros apóstoles, Pedro y Pablo, fueron e hicieron lo que hicieron como profetas de Dios, porque Jesús, saben, y voy a usar una palabra que puede caer pesadita, porque Jesús los provocó. Jesús lo que hizo y lo que hace con los profetas y lo que hace con los mártires es una provocación
desde el corazón. Nuestros apóstoles fueron entonces provocados por Jesús. Pedro escuchó que Jesús le preguntó a él y a los demás: ¿quién dicen ustedes que soy? Le preguntó sobre su identidad. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué hizo Pedro en este texto bíblico de Mateo 16? ¿Qué hizo Pedro? Salió primero en nombre de todos los demás, en nombre de toda la iglesia. Por eso estamos hablando de un Pedro que es papa, ¿verdad? Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahí está. Porque se sintió provocado por Jesús. Esto es, se sintió amado con la pregunta. Lo importante es que unos a otros nos hagamos preguntas que demuestren que nos amamos. Y con cada pregunta que hagamos cada cual, que haga el pastor, que hagan ustedes entre ustedes mismos y ustedes a nosotros, los sacerdotes, estemos provocándonos desde el amor. Esa es la clave para responder lo que hay que responder. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y en ese momento Pedro entendió que al Señor Jesús no le interesaban las opiniones generales, sino la elección personal de seguirle. Por eso es que él se levantó y habló, porque él se sintió provocado. Jesús se lo dijo a todo el mundo, pero lo importante es que cada uno de los que estamos aquí nos sintamos ¿qué? Provocados en lo personal, aunque la pregunta es para todo el pueblo. Y al sentirte provocado, respondes con amor a una pregunta amorosa. En ese momento entendió ciertamente que lo estaba eligiendo para ser apóstol y profeta de los pueblos. También la vida de Pablo, señores, cambió después de una provocación de Jesús también, con otra gran pregunta. ¿Cuál fue? Saulo, Saulo, ¿por qué? Hechos capítulo 9, la persecución de los cristianos. Y el Señor lo sacudió en su interior solo por amor, más que hacerlo caer al suelo en el camino a Damasco, porque la gente ciertamente lo que hace es que se piensa en que él se cayó del caballo, lo tumbó del caballo, más que eso fue que lo provocó, que lo hizo caer de su orgullo religioso. Y ese es otro problema. Tenemos que empezar a despejar cosas para que este pueblo eclesial sea una iglesia profética. Hay que empezar a despejar cosas. Y una de las primeras cosas que hay que despejar para caminar hacia el profetismo como iglesia es ¿qué? El orgullo personal. Y lo que se cayó del caballo literalmente no fue Pablo, fue ¿qué? Su orgullo personal. Entonces, aquel hombre se sintió sacudido en su interior. Entonces el orgullo de Saulo lo convirtió en ¿qué? En Pablo. Saulo era el orgulloso, Pablo es, y lo que significa es hombre pequeño. De manera que la sencillez, mis queridos hermanos y hermanas, es la que nos encamina a hacer lo que verdaderamente hay que hacer, respondiendo a la voz de Dios. La sencillez,
No el orgullo ni la prepotencia. El orgullo y la prepotencia son la maldad más terrible de la historia. La sencillez y la humildad, la compasión es lo que nos nutre y nos hace ser personas renovadas para hacer la voluntad de Dios. De eso es lo que se trata, y Pablo cayó definitivamente desde su propio orgullo. Yo quisiera que tengamos en cuenta que de ahí en adelante, con esos criterios que estamos sopesando en esta noche, de ahí en adelante surgió algo distinto. Y lo distinto fue que los escogidos se convirtieron en profetas. Primero por esas líneas de fundamentación que les he mencionado. Y segundo, porque estuvieron dispuestos a aceptar y a responder a la petición y al llamado. Usted y yo no nos hacemos profetas ni nos hacemos mártires porque nos da la gana. Usted y yo podríamos ser profetas o podríamos ser mártires en la medida en que hagamos un camino de desinterés con nuestros propios criterios y de interés por los criterios del Evangelio. Y entonces cuando te des cuenta, te dirás, ¿y qué es esto que yo estoy haciendo? Y otro, no tú, otro te dirá, estás haciendo una gestión profética. No porque tú te lo digas, sino porque Dios a través del resto de la iglesia te lo dice. Y no nacemos y no vivimos para ser mártires. Jesús, el gran mártir por excelencia que murió en cruz, no nació preguntándose, diciendo yo quiero morir en cruz. Ese no era su interés, pero el amor lo llevó ¿a qué? Al martirio. Y nosotros a veces estamos escapándonos del amor e inventándonos otras barbaridades. ¿Sabes qué? Si le tienes miedo al profetismo y le tienes miedo al martirio, entonces no ames. Porque mientras más amemos, más posibilidades hay de ser profetas y de ser mártires. El cuándo, olvídense de eso. El cómo, olvídense de eso. No nos toca a nosotros. Todo será parte de un proceso renovado. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, como les decía, la pequeñez y la sencillez nos llevan al profetismo y del profetismo al martirio, si ese fuera el caso. Por eso es que Pablo significa hombre pequeño. Después de estas provocaciones a Pedro y a Pablo, de estos reveses de la vida, vienen las profecías. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, Mateo capítulo 10. Tú eres Pedro y sobre esta piedra. Ahí viene la profecía. Y a Pablo le dijo, es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos. Hechos capítulo 9. Por lo tanto, la profecía nace cuando nos dejamos provocar por Dios, no cuando manejamos nuestra propia tranquilidad y nuestro propio confort y nos mantenemos bajo control. No nace jamás de nuestros pensamientos mezquinos, no nace de nuestro corazón cerrado. La vida, la profecía, el martirio,
nacen solo si nos dejamos provocar por Dios. Cuando el Evangelio anula las certezas, surgen los profetas. Hay gente que está, y hay iglesias que se amarran a las certezas y dicen, esto es, en este plan de trabajo pastoral es que vamos a lograr tales y tales cosas. Mentira. El Evangelio no se amarra a las certezas humanas. El Evangelio está disponible ¿a qué? Abiertamente al don del amor y de un corazón renovado. Surgen las profecías fuera de las certezas. Eso es importante. Solo quien se abre a las sorpresas de Dios se convierte en profeta. Y aquí están Pedro y Pablo, profetas que ven más allá. Pedro es el primero en proclamar que Jesús es el Mesías. Pablo anticipa el final de su vida, donde dice que me está reservado la corona de la justicia que el Señor me dará. Hoy necesitamos más profetas, pero una profecía no de discursos vacíos, mis queridos hermanos y hermanas, que prometen lo imposible al estilo de los políticos, sino de testimonios que el Evangelio es posible. Hoy no necesitamos profetas que hablen tantas cosas. Hoy necesitamos hombres y mujeres que hablen desde el corazón y estén dispuestos a ser testimonio del amor. Yo quisiera que en este país nosotros los sacerdotes y ustedes los laicos abramos más el corazón. Todavía estamos bastante encerraditos en nosotros mismos. Hay tanta necesidad en las esquinas. Hay tanto problema social y hay tanta crisis interna en la iglesia y en la sociedad puertorriqueña, y ustedes y yo, con un corazón cerrado, ni hablamos ni actuamos. Y nos gustan las cosas más cómodas, nos gustan las cosas que no nos meten en muchos problemas. Decía San Oscar Arnulfo Romero, ¿para qué queremos una iglesia que no se mete en problemas? ¿Para qué queremos una predicación que no inquiete las conciencias del pueblo? ¿Para qué? ¿Para qué queremos hombres y mujeres que desconocen lo que pasa en su entorno y por eso no pueden responder? Sería mejor que revisemos el entorno, miremos al interior de nuestras comunidades, de nuestras parroquias y de nuestros pueblos y veamos y nos preguntemos qué está pasando. Y nos preguntemos a nosotros mismos, después de qué está pasando, y analizarlo bien, nos digamos otra pregunta: ¿y qué podemos nosotros hacer? El ser profetas, marcados desde el bautismo, mis queridos hermanos y hermanas, tiene que ver con esas preguntas. ¿Qué está pasando y en qué yo puedo ayudar? Y si usted ni se pregunta qué está pasando, ni le interesa qué está pasando, allá otros, ¿qué evangelio estamos predicando? Y si después no se pregunta tampoco, ¿qué puedo hacer yo por mejorar las cosas? ¿Qué tipo de evangelio estoy predicando?
pasa el tiempo. Ya van 60 años de historia en nuestra diócesis y hace falta profecía. Hace falta preguntarse de nuevo qué está pasando en Puerto Rico y qué podemos hacer como pueblo que es la Iglesia, porque somos pueblo de profetas. Que el Señor les bendiga.